Estimados, muy buenas noches. Catherine, ¿cómo está? Cuando pueda, si puede, me confirmo, por favor, si se escucha bien el audio. Vamos a Buenas noches, iniciar. profe. Sí, ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? sí, se lo escucho súper bien. Ah, ya, perfecto. Disculpe que no sé si se escucha. Bien. ¿Cómo está primero que nada? ¿Qué tal la evaluación? Bien, profe, todavía lo estoy terminando. Termínala tranquila, no hay problema. Lo importante es terminarla y entregarla, ¿ya? No, no hay descuento ni nada del estilo. Pero bien, ¿se acerca más o menos a la materia o me fui mucho para otro lado quizás? Sí, profe, sí se acerca la materia, pero el primer ejercicio que me ha costado entenderlo, estamos ahí. Ya, pero no, no se preocupe, sí, tampoco soy tan chacal para revisar. Sí. Lo importante es que vaya más o menos aplicando. Lo que me interesa es la primera parte, que siempre que usted vea, por ejemplo, una fórmula, usted tiene que sí o sí hacer el análisis dimensional, es decir, ver qué unidad está trabajando y para ver si tiene sentido físico primero que nada. Porque si una fórmula, por ejemplo, que usted le entrega en cualquiera, no tiene ese sostén físico de unidades, porque la fórmula está mal, está pésima. Así que eso me interesa más que nada, ¿ya? Así que termina tranquila nomás. Bien, hoy vamos a ver la unidad de mecánica de fluidos, que personalmente es un área que he trabajado bastante, me gusta mucho, así como es muy bonita esta materia, es bastante compleja, así que traté lo más posible de aterrizar a algo más práctico esta unidad, ¿ya? Así que vamos a comenzar primero con una breve introducción de las propiedades del fluido. Fluido, nosotros podemos asumir siempre agua, pero hay mucho más fluido. Hay la sangre es un tipo de fluido, el aire es un fluido, el oxígeno en cierta forma se puede considerar fluido. Hay muchas formas de que nosotros podemos ver la mecánica de fluidos. Entonces, tiene ciertas propiedades más físicas que siempre se va a adaptar a su contenedor. Es decir, si yo pongo un fluido en un contenedor, va a ocupar todos sus espacios posibles, se va a deformar continuamente. Lo podemos ver, por ejemplo, en los ríos. Los ríos siempre uno pensaría que va a continuar con una forma recta, bonita, en realidad tiene deformaciones, se va adaptando. Y tiene cierta distancia y orden intermolecular. Eso, orden intermolecular, va a ser lo que nos va a generar qué tanto estado de desorden tiene nuestro fluido, es decir, las partículas, cuánto espacio tienen para estar moviéndose, chocando ahí, y eso también nos va a generar si el fluido quizás es un poquito más denso, más espeso, o, valga la redundancia, un poco más líquido, por ejemplo, menos denso. Y aquí siempre hay una analogía que todos, al menos los que estudiamos la mecánica de fluidos, estamos todos de acuerdo, un poquito de broma, que los gatos son fluidos directamente. No, no, ya no tenemos duda de ello. El nuevo fluido que se descubrió es que los gatos, dado que tienen esas tres características que se adaptan a los contenedores, se deforman continuamente y tienen cierta distancia y orden intermolecular. Así que siempre, por favor, que ustedes vean un gatito en la calle y digan, ese es un fluido. La ciencia prácticamente lo confirma. ¿Ya? De hecho, hay algunos artículos bien chistosos, la verdad, de que tratan de ver esta demostración. Es bastante chistoso, la verdad. Entonces, nos vamos ya un poquito más en serio. Las propiedades y características. Tenemos que los fluidos van a tener medidas de peso y masa. El agua pesa. Uno lo puede poner en una báscula y va a tener cierta magnitud. Comenzamos con la densidad. La densidad es algo de los fluidos que nos interesa, como estaba explicando anteriormente, que nos vuelve qué tanto estado de desorden intermolecular va a tener nuestro fluido. O sea, es decir, qué tan líquido va a ser o qué tan denso va a ser. Un líquido denso, por ejemplo, normalmente es la sangre. La sangre es bastante viscosa, densa, no fluye con tanta libertad como el agua, por ejemplo. O lo mismo, una combinación de cemento con agua, ese también tiene cierta densidad y se considera un fluido. Entonces, les dejo acá adjunta la tabla de densidades, donde esa tabla de densidades nosotros las podemos dividir en sólidos, líquidos, gases. Todos los elementos tienen cierta densidad, ¿ya? Entonces vemos acá que tenemos líquidos que son más densos que algunos objetos sólidos. Por ejemplo, el mercurio tiene una densidad bastante alta de 13,6 grados por centímetro cúbico. Ese es superior, por ejemplo,
a materiales sólidos como el acero, que tiene 7.8, el cobre tiene 8.8. Y ya vemos, por ejemplo, en comparación con el resto, que el mercurio tiene un salto bastante abrumante en magnitud. El yodo, por ejemplo, tiene una magnitud de 4.95 de densidad, perdón. El cloroformo, la glicerina, la sangre, como estaba anteriormente hablando, tiene de 1.05. El agua del mar tiene 1.03. El agua tiene una densidad idealizada de 1, es 0.99 y algo, pero lo dejamos como 1 siempre. ¿Ya? Entonces yo estaba hablando recién de que la sangre uno ve que es más densa que el agua y en realidad, fíjese por favor la diferencia de la sangre tiene 1.05 y el agua tiene 1, así que al fin y al cabo no es una diferencia tan significativa de que estamos hablando. Y la sangre en realidad sí se puede apreciar de que sí, es más densa de hecho. Y entonces, ¿por qué ocurrirá eso? Es que el agua directamente tiene compuestos moleculares mucho más pequeños en comparación con la sangre, que tiene compuestos macroscópicos, por ejemplo, los glóbulos rojos, los leucocitos, los trombocitos, etcétera, tiene muchas más cosas que están interactuando ahí y que cambia su densidad. Por lo tanto, la densidad nosotros la vamos a siempre recordar que es masa dividido en volumen. ¿Ya? Eso sí o sí. La masa la tenemos en unidades de kilogramos y el volumen la vamos a ver en metro cúbico. ¿Ya? Entonces, quiero recordar acá, para un componente, como le hablaba recién, el agua, que tiene una masa algo menor, por ejemplo, al mercurio, es por eso que el mercurio tiene tanta densidad que, quiero decir, si tenemos 1 kilo, por ejemplo, de mercurio con 1 kilo de agua, el mercurio va a ser más denso que el agua, directamente. Independiente si tengamos el mismo volumen, perdón, 1 litro de mercurio y 1 litro de agua. Lo que pasa es que el mercurio es más pesado, tiene más masa que el agua. Por lo tanto, esa diferencia de magnitud es que lo que vuelve al mercurio más denso que el agua. Y así lo puede usted ir calculando directamente con todos los fluidos que se imagine, de hecho. Los gases no, los gases tienen una densidad bastante despreciable, son unidades a la 0.0, así que prácticamente no tienen densidad. ¿Bien? Entonces vamos a ver el volumen específico. El volumen específico de un fluido va a ser 1 dividido entre la densidad, es decir, es inversamente proporcional. Aquí vamos a tener que es los metros cúbicos sobre los kilogramos. ¿Ya? En este caso, el volumen específico del agua es mayor que el volumen específico del mercurio, dado que se invierten. Ya mayor masa en este caso va a ser que disminuya el valor del volumen específico. Tenemos un peso específico, un valor gamma, que este va a ser la densidad, ρ, por la gravedad. Entonces, nosotros como tenemos aquí hago la multiplicación de unidades, tenemos kilogramos entre metros cúbicos por metros partido en segundos cuadrados, que son las unidades de, en este caso, la gravedad. Tenemos que metro cúbico divide a metros y queda metros cuadrados. Por lo tanto, tenemos ya la famosa ecuación de Newton sobre metros cúbicos. ¿Ya? O directamente lo que hice acá fue, perdón, kilogramos, metros, segundo al cuadrado, eso es Newton, y dejo el metro cúbico aquí solito. ¿Ya? Esa es otra forma de verlo. Tenemos la gravedad específica que va a ser ρ dividido entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y si dejo en esas siglas U.A, ¿qué significarían? Si me pueden responder, por favor, ¿qué unidades son esas? La UA, ¿qué significarán? Son unidades adimensionales, ya es decir, la gravedad específica no tiene unidades. Y acá es fácil notarlo porque tenemos densidad dividido entre una densidad. Igualmente, aunque sea la densidad del agua de 4 grados Celsius, tiene esa densidad, por lo tanto, mismas unidades se eliminan y queda unidades adimensionales. Ya, eso es para que vayan conociendo un poquito las propiedades y características. Entonces, vamos a ver que la viscosidad y transporte de momentum, en este caso del fluido, vamos a tener que un fluido se caracteriza por su resistencia a fluido, debido al rozamiento entre sus moléculas. Es decir, vamos a ver que ciertos fluidos fluyen, valga la redundancia, mejor que otros. Fluyen con mayor libertad o les cuesta un poquito más. Entonces, veamos ahora un término bastante importante que es la viscosidad o CP, que en abreviatura. ¿Ya? Tenemos que el agua tiene una viscosidad de 0.9 y aquí es donde
se remarca un poco lo que yo estaba hablando anteriormente de la sangre, que la sangre tiene una viscosidad entre 3 a 4 CP, que es el valor de la viscosidad. Entonces, la sangre no es que sea más densa, la sangre es más viscosa que el agua. Y ahora vamos a ver por qué. Y por lo tanto, pero tiene que ver todo con el razonamiento de moléculas. Como les mencioné anteriormente, el agua tiene las moléculas de H2O, de hidrógeno con oxígeno, en cambio, y tiene algún que otro compuesto químico más micromolecular que anda por ahí rondando, no es perfecto, no es agua pura, pero la sangre tiene compuestos macroscópicos, están ahí siempre eh, jugando los mismos derivados, entonces sí o sí la va a volver más viscosa. Por ejemplo, tenemos que el aceite de motor ya supera en 100 veces la viscosidad del agua, por ejemplo. La miel es mucho más viscosa. Usted si toma la miel, ve cómo va cayendo lentamente, se resiste a fluir, no le gusta fluir a la miel. Y el vidrio derretido, ese vidrio que alcanza cierta temperatura, es lo mismo. Aunque uno lo vea muy, que fluye muy bien, en realidad no, le está costando bastante. Son unidades de 10.000 hasta 1.000.000 de CP. Entonces, así podemos ver cómo va aumentando como un tipo de escala logarítmica al fin y al cabo. El agua fluye muy bien. La sangre más o menos, el aceite de motor ya le cuesta un poquito y la miel no le gusta fluir mucho. Y el vidrio derretido tampoco. ¿Bien? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos esta figura, tenemos un tipo de canal. Acá tenemos dos paredes y tenemos un fluido que está avanzando. Nosotros vamos a tener que se va a estar ejerciendo una fuerza de fricción en contra de nuestro gradiente de velocidad. Estas flechitas que usted ve acá, que se van aumentando con un triángulo, se llama gradiente de velocidad, ¿ya? Y dado que se va a estar ejerciendo una fuerza de avance, va a haber un roce en contra de nuestra partícula y nosotros vamos a tener nuestra velocidad y acá se va a estar generando una unidad de área de roce. Vemos que la velocidad en la superficie va aumentando, pero a medida que vamos bajando, esta velocidad se va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno físico? Es bien interesante, la verdad, de analizar. Así generalmente se ven los perfiles de velocidad que van aumentando. Y de hecho, este es uno de los perfiles, porque el otro perfil de velocidad que se tiene es que el agua puede fluir de esta forma. Es decir, en el centro nosotros vamos a tener una velocidad mayor y siempre va a haber una mayor roce en la superficie de contacto. Acá no estamos viendo directamente la velocidad, sino que estamos viendo la fuerza que se está ejerciendo. Esta fuerza es mucho mayor en el contacto de la pared en comparación a la zona que no tiene contacto de la pared, va disminuyendo, porque aquí no hay algo que esté generando un rozamiento contra el agua, ¿ya? Y así se ven estos perfiles de velocidad. Y producto de este esfuerzo que se está generando del agua avanzando, arrastrando contra esa superficie, vamos a tener uno de los esfuerzos visto en la mecánica de fluido más importante, que es el esfuerzo de corte, o esfuerzo cortante, o shear stress, que en inglés lo va a encontrar también, que este esfuerzo de corte se va a definir como la fuerza que se está ejerciendo sobre una superficie, un área de contacto, ¿ya? Y al ser un esfuerzo, nosotros vemos que tenemos fuerza Newton dividido entre área, metros cuadrados, y Newton sobre metros cuadrados equivalen a pascales. Usted siempre vea la unidad de pascales, significa que es una unidad de esfuerzo, ¿ya? Entonces, la fuerza constante nosotros también lo podemos ver como la derivada de beta con respecto al tiempo. ¿Beta qué es? Beta es el ángulo que se está generando entre el punto de inicio del contacto del fluido hasta un punto n sub prima y se va a generar un valor de beta. Entonces nosotros vamos a derivar este ángulo beta con respecto al tiempo, es decir, cuánto está avanzando el agua, y eso va a ser lo mismo que nosotros tenemos calculando la fuerza sobre el área. Y además, nosotros podemos calcular el esfuerzo constante como la viscosidad del fluido mu por la derivada de U, que U va a ser en este caso la velocidad dividido así con la derivada con respecto a la altura. Es decir, nosotros aquí tenemos cierta altura para nuestro canal de fluido. Pero a mí me basta con que se aprenda esta fórmula, que el esfuerzo constante va a ser la fuerza sobre el área ejercida. Y que eso va a estar siempre en pascales. ¿Ya? Importante, los esfuerzos constantes a nosotros nos van a poder determinar eh, ciertas propiedades interesantes del agua, o de los fluidos, perdón. En este caso,
quiero que vean acá este gráfico de esfuerzos constantes versus la razón de deformación. ¿Ya? Así lo llamamos esta derivada de U con respecto a DI. Esta es la razón de deformación. ¿Cuánto se está deformando? ¿Ya? Entonces nosotros vemos que el esfuerzo constante, por ejemplo, para el aceite es muy alto y su razón de deformación es muy baja en comparación con la del agua, que por ejemplo la del agua no es una pendiente tan inclinada. Tenemos que a bastante esfuerzo constante en comparación, ahí me explico mejor. Aquí en el aceite estamos aplicando un esfuerzo constante muy alto y vemos que su razón de deformación es poca, es decir, estoy aplicando mucha fuerza y estoy deformando poco en comparación con el agua, que no estoy aplicando tanto esfuerzo constante, estoy aplicando como la mitad y ya vean que su razón de deformación es bastante. Y por ejemplo, aquí la del agua, no aplico casi nada de esfuerzo constante y deformo bastante el fluido. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? La viscosidad a mayor viscosidad, nuestro esfuerzo constante es mayor, porque este esfuerzo está asimilando como que estoy tratando de formar algo cada vez más sólido, dado que un, un fluido, o sea, sí, un fluido con mucha viscosidad siempre tiende a ser un objeto más sólido, debido a su dificultad o sus pocas ganas de fluir, ¿ya? Eh, sí, eso prácticamente de este tipo de gráfico de esfuerzo constante y razón de deformación, ¿ya? Que lo recuerde, siempre a mayor viscosidad, el esfuerzo constante va a ser mayor y va a deformar menos. Y en cambio, por ejemplo, el agua, que en este caso es lo que más nos importa en este caso, su esfuerzo constante no es tanto, es, por ejemplo, la mitad con respecto a lo que tiene que hacer el aceite y deforma bastante. Eso es porque el agua tiene una viscosidad de 0,9, es decir, le gusta fluir, va a fluir sin tanto problema. Entonces, a partir de esa relación que nosotros vimos del esfuerzo de corte y la tasa de deformación, vamos a poder caracterizar los fluidos de cierta forma que vamos a definir como los fluidos newtonianos y los no newtonianos. ¿Ya? Los nombres son un poquito complejos y son en honor a Newton. Para los fluidos newtonianos se establece que la velocidad del esfuerzo cortante de la tangente del flujo es proporcional a la velocidad con relación a la distancia. Es decir, el esfuerzo aquí cortante es proporcional. Usted lo va a ver siempre para fluidos newtonianos, una línea recta, una pendiente bonita, recta, no tener una curvatura. Siempre que usted vea que, por ejemplo, el esfuerzo de corte tiene una cierta curvatura con respecto a la velocidad de corte, es decir, que el fluido es no newtoniano. Y aquí vamos a ver que la viscosidad de un fluido no newtoniano no depende de valores constantes y definidos de la temperatura, la presión, pero sí de otros factores como el tipo de flujo, el cortante o incluso del tratamiento cinemático del fluido. Es decir, los fluidos no newtonianos, para que quede un poco más claro, son fluidos que tienen mayor viscosidad, en pocas palabras. Formalmente no es tan así, pero para que usted lo entienda mucho más fácil, para los fluidos que sí fluyen fácil, con poca viscosidad, nosotros lo asociamos generalmente a fluidos newtonianos, porque su tasa de corte es una pendiente perfecta. En cambio, por ejemplo, si nosotros aplicáramos para la miel, por ejemplo, nosotros veríamos que la velocidad de corte empieza a aumentar de a poquito y el esfuerzo cortante aumentando. Es porque necesito más esfuerzo de corte para poder ir aumentando la velocidad. Entonces va a ser proporcional, es no lineal directamente. ¿Ya? Así es una diferencia que nosotros tenemos de los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Otro ejemplo, por ejemplo, si usted ve en YouTube, va a ver que los esfuerzos a los fluidos no newtonianos, usted le deja caer una bola de acero y va a chocar contra una piedra, por ejemplo, y después va a empezar a absorber de a poco esa piedra y se va a comportar como un fluido newtoniano. ¿Por qué ocurre eso? Porque los no newtonianos, como estamos hablando al principio, tienen una viscosidad mucho mayor. Entonces, al principio se va a comportar como un objeto sólido que va a absorber toda esa energía cinemática, como les mencioné aquí, el tratamiento cinemático, y posteriormente cuando ya absorba toda esa energía, va a comenzar a comportarse como un fluido newtoniano, es decir, va a absorber de forma lenta igualmente ese objeto. Esa otra forma de caracterizar los fluidos no newtonianos. La sangre es un fluido no newtoniano debido a todos los compuestos que tiene flotando, los hemos derivados por ahí. Por lo tanto, uno para aplicar un esfuerzo de corte va a necesitar un poquito más de esfuerzo de corte en comparación con el agua. ¿Vean?
Pasando a un punto un poco ya más práctico, no tan teórico, nosotros vamos a tener el concepto de hidroestática. La hidrostática es el estudio de los efectos físicos que actúan sobre un cuerpo cuando está sumergido en un fluido. ¿Ya? También vamos a estudiar las propiedades de un fluido cuando se encuentra en equilibrio. Es decir, si usted tiene un jarro con agua y deja caer una pelotita, esta va a depender de ciertas características que vamos a ver un poquito más adelante, si va a mantenerse en flote, va a flotar como al medio o directamente va a caer hasta el fondo. Eso ya lo adelanto que va a ser por la densidad. Si la densidad del objeto es mayor, va a caer sí o sí. Entonces vamos primero a ver la presión hidrostática. Vamos a recordar nuevamente el concepto de presión, que es fuerza sobre área. Si se acuerda, el esfuerzo cortante también es fuerza sobre área, pero porque es un esfuerzo. La presión es un esfuerzo que se está aplicando, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver de qué depende la presión hidrostática y vamos a recordar un poco los conceptos que vimos de análisis de adimensional pi de Buckingham, donde nosotros tenemos esta fórmula, esta función para la presión que va a depender de ρ, que es la densidad, la gravedad, la altura y el factor sigma, no recuerdo bien qué era este sigma. Bueno, ahí lo vamos a recordar ya, pero básicamente para introducir un poco la teoría. Nosotros vamos a ver dos pitatorias, la pi1 y la pi2, y nosotros si asumimos, por ejemplo, que la pi1 tiende a ser, aquí que este valor sigma lo va a volver cero y la P2 va a ser igual a la gravedad por la Pi1 y esto va a ser un valor constante, vamos a ver que la presión va a depender de ρ, la densidad, por G por H. Es decir, tenemos que a mayor densidad va a ser mayor la presión hidrostática que va a estar ejerciendo la gravedad, casi siempre la consideramos constante, y la altura es nuestro otro factor que va a ir variando desde donde qué punto está flotando nuestro objeto o no. ¿Ya? Entonces, ecuación importante, la de la presión hidrostática, que es ρ por G por H. Entonces, aquí nosotros vamos a considerar una partícula en equilibrio, es decir, que está flotando ahí en el centro del agua, y vamos a decir que la presión de esta partícula es la misma en todas las direcciones, y vamos a asumir la ley de Pascal. Es decir, yo aquí tengo un elemento diferencial, es decir, tengo una bolita y le saco un pequeño punto, y voy a ver, perdón, que todas las presiones que se están aplicando, la presión 1, la presión 2, la presión 3, presión 4, todos los puntos tienen que ser iguales por el principio de Pascal, porque vamos a considerar un volumen infinitesimal. Entonces, haciendo la sumatoria de todas estas fuerzas, vamos a ver que finalmente que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2, presión 3 y esto es igual a la presión 4. Esto me interesa que se recuerde bien, ¿ya? Que todos estos puntos tienen que sí o sí estar sometidos a la misma presión. Es decir, yo, por ejemplo, si me sumergiera a 200 metros bajo el mar, por ejemplo, mi cuerpo estaría en todos los puntos sintiendo la misma presión. No es necesariamente mi cabeza va a sentir mayor presión que mis piernas, por ejemplo. Y eso ya está hablando a principios macroscópicos, porque yo soy un elemento gigante al lado de un elemento diferencial infinitesimal, bastante más pequeño. ¿Ya? Entonces ahí puede variando un poco, pero esa es la idea general. Por el principio de Pascal, quiero que siempre recuerde que si un objeto está sumergido, la presión va a ser en todas las direcciones igual. Entonces, continuando con la presión hidrostática, nosotros vamos a ver la dependencia de profundidad, es decir, cuánto un objeto va a poder sumergirse. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que por principio de fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, nuestra aceleración va a ser la aceleración gravitacional. Nosotros tenemos que la masa la podemos descomponer como ρ por la densidad. ¿Cierto que la densidad es igual a la masa dividido entre volumen? Ahora hacemos esa conversión y tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen y eso por G. Pero además el volumen nosotros vamos a tener que es un área por un gradiente de altura. Es decir, ese gradiente de altura va a ser este que estamos viendo acá. Vamos a tener un delta H. ¿Ya? Va a ser un elemento cualquiera con un área. Así podemos representar el volumen, porque ese delta H está en metros y esto metros cuadrados, por lo tanto metros cúbicos, tenemos volumen. Y eso multiplicando el valor de la gravedad. Entonces, si nosotros recordamos como este elemento está en equilibrio, podemos asumir que la fuerza, la sumatoria de fuerzas está igualada a cero, dado que hay equilibrio. Entonces, aquí nosotros podemos que nuestra presión hidrostática, multiplicando el área menos
la presión cero en este caso, la presión inicial por el área, menos la densidad por el área, por el gradiente de altura, por la gravedad, va a ser igual a cero. Aquí lo único que estoy haciendo es descomponiendo un poco esta misma ecuación, que al final vamos a llegar a este punto, ¿ya? Por lo tanto, si aquí nosotros hacemos una pequeña... perdón, se fue la palabra. Arreglo matemático, es decir, aplicamos un poco de reglas algebraicas, vamos a despejar P y vamos a ver que P, la presión, es decir, la presión que se está ejerciendo acá abajo, va a ser igual a la presión que se está ejerciendo en el punto superior a delta H más ρ, es decir, la densidad de este fluido, por el área de este fluido, por la gravedad y por el delta H de altura que estamos teniendo. Esta va a ser nuestra dependencia de profundidad directamente. Entonces, aquí como les dejo escrito que la ecuación 2, esta ecuación, describe la variación de la presión P en función de la profundidad. Entonces, a lo que voy yo. Fíjese por favor en esta ecuación. La presión inicial casi siempre la vamos a considerar como constante, ¿ya? La densidad también va a ser constante, el área que estamos trabajando va a ser constante, la gravedad es constante. Aquí lo único que va a variar es el delta H. Y a medida que yo, por ejemplo, así que establezco mi cero y voy aumentando hacia abajo la profundidad, es decir, si aquí mi sistema cartesiano estuviera el eje Y positivo hacia abajo, fíjese por favor, ¿qué pasa cuando H va aumentando? La presión va aumentando, dado que es directamente proporcional. Por lo tanto, ¿de qué depende que si tengo aquí un punto flotando esté sometido a mayor presión? Es directamente de la altura. Por lo tanto, a mayor profundidad, yo estoy sintiendo mayor presión hidrostática en todos mis puntos. Eso es un elemento diferencial. Y es por eso que pasa el tema de cuando uno, por ejemplo, está sumergido en el agua y empieza a hacer buceo y empieza a sentir esa presión en la cabeza, es por eso, porque a medida que usted va aumentando su profundidad, la presión va aumentando y eso nuestro cuerpo lo siente, dado que el cuerpo tiene bastantes sensores mecanorreceptores para sentir cuando estoy aumentando la presión. Y es por eso, es por esta ecuación que lo confirma, que en realidad al aumentar la profundidad va a aumentar la presión directamente. ¿Ya? Y en un fluido uniforme en reposo, por ejemplo, estamos en un lago, la presión varía solo con la distancia vertical y es independiente de la forma del recipiente. La presión en todos los puntos en un plano horizontal es la misma. Además, la presión en el fluido aumenta con la profundidad. Como les dije, en breve conclusión de lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos un lago y acá vamos a tener un punto A, un punto B, C, D, E, F, G y un punto I. ¿Ya? Acá, como estamos diciendo en la teoría, este punto A está a la misma profundidad que B, C, D, E, F y G. Por lo tanto, según la teoría de lo que nos ha dicho, la presión que está sintiendo todos esos puntos desde A hasta G es la misma. Se tiene que ser la misma. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí con este punto H? Les consulto, ¿es mayor la presión o no? ¿Alguien me pudiera responder, por favor? El punto H, que está sumergido ahí, dice que ahora es otro medio mercurio. El mercurio parece que tiene una densidad mayor, así que ya por lo tanto, sí o sí por densidad, la presión va a ser mayor y más encima está más profundo que el punto A, por ejemplo. Por lo tanto, el punto H está sometido a mayor presión en comparación al punto A, B, C, D, F y G. Y acá, por ejemplo, miramos el punto I. El punto I también está sumergido a la misma altura de H. Y uno pensaría, I está sometido a la misma presión que H y está mayor sometido a los puntos A, B, C hasta G. Por ejemplo, si decimos que tiene mayor presión, está sometido a mayor presión en comparación con estos 7 puntos, sí, lo puedo decir que sí, está a mayor presión, pero no está a mayor presión que H, dado que H está en un fluido con una densidad mayor que la del agua. Por lo tanto, aquí el que está sintiendo mayor presión es H. E inclusive, si H estuviera a la misma altura de A, también estaría sometido a mayor presión. Uno tendría que calcular
¿a qué altura estarían sometidos a la misma presión dado a la densidad del fluido del mercurio en este caso? Por lo tanto, A y P sub 0 es la presión atmosférica casi siempre que vamos a estar sometidos, ya que eso es una atmósfera, que eso es como 1000 y algo pascales, si no me equivoco. Bien, entonces eso, el principio que les quede siempre claro, que para un fluido, si estamos a la misma profundidad, todos los puntos van a estar sometidos a la misma presión. Si bajamos más, hay mayor presión. Y si, por ejemplo, estamos a una altura, a una distancia I, y cambiamos de agua a mercurio, el mercurio tiene mayor densidad que el agua, por lo tanto la presión va a ser mayor todavía. ¿Bien? Entonces pasamos ahora, continuando un poco con la presión hidrostática, pasamos al concepto de flotación y equilibrio. Entonces, voy a citar acá que existe una fuerza de empuje debido al fluido y cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Es decir, yo al tratar de sumergir una pelota, estoy removiendo una masa de agua, porque como bien saben, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces yo estoy transformando, desplazando esa masa de agua con la que ocupa el volumen de mi pelota en este caso. Entonces esa masa de agua va a querer volver a su estado de reposo, dado que yo le estoy aplicando cierta energía cinética y va a querer revolverse. Entonces ese empuje que nosotros tenemos al momento de tratar de meter una pelota de aire, o sea, una pelota de playa dentro del agua y que sentimos una fuerza que está devolviendo, es el empuje. Que ese empuje va a ser igual a la masa de fluido por la gravedad. Y como sabemos bien, el fluido, la masa, nosotros lo podemos definir como la densidad del fluido por el volumen sumergido del objeto. Porque eso va a depender también. A mayor volumen sumergido, mayor va a ser esa fuerza de empuje. Y a menor, por ejemplo, si estoy recién introduciendo la pelota de playa al agua, no voy a sentir tanta fuerza de empuje, pero a medida que estoy bajando cada vez más esa pelota, estoy hundiéndola más, estoy sintiendo mayor repulsión o mayor empuje en este caso. Y la densidad del fluido casi siempre es la misma, es decir, si usted quiere sumergir, por ejemplo, una pelota de plástico en mercurio, olvídese, va a tener que aplicar mucha fuerza y creo que es inhumanamente posible, aunque sería entretenido probarlo, ¿bien? Pero es por lo mismo, porque el mercurio tiene una mayor densidad que el agua y la gravedad casi siempre la podemos mantener constante, en este caso, ¿ya? Y acá les dejo un diagrama, la fuerza de empuje siempre va a ser contraria a la fuerza que nosotros estamos aplicando sobre el objeto. Y estas fuerzas contrarias es lo que nos mantiene el principio de equilibrio en el agua. Entonces, según el principio de Arquímedes, nosotros vamos a tener dos casos que vamos a analizar. En este caso, el primero va a ser el cuerpo completamente sumergido, cuando sumergimos completamente la pelota. Entonces, como le hablaba, nosotros vamos a tener una sumatoria de fuerzas y esta va a ser igual a, como ya no está en equilibrio, estamos sometiendo al agua a un estrés, va a ser al empuje menos la masa del objeto por G. Nosotros ya vimos que el empuje lo podemos descomponer como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del objeto sumergido. Y aparte, la masa, nosotros la podemos descomponer como la masa, la densidad del objeto, perdón, por la gravedad y el volumen sumergido. Aquí no sé, me está yendo siempre las palabras de álgebra, perdón. Por similitud de variables, tenemos que G es constante, está en ambos lados, por lo tanto podemos sacarlo de la ecuación, factorizarlo, esa es la palabra que está buscando. Lo factorizamos y el volumen del objeto también es el mismo, por lo tanto podemos factorizarlo y vemos que esta sumatoria de fuerza va a ser igual a la densidad de fluido menos la densidad del objeto y esto multiplicado todo por la gravedad y el volumen del objeto. Ecuación número 3 para la sumatoria de fuerzas para un cuerpo completamente sumergido. Es decir, la ecuación 3 que nos describe es lo siguiente. Perdón. Va a depender cuánta fuerza está aplicando este objeto para mantenerse completamente sumergido. Entonces, si nosotros tenemos el caso 1, que la densidad de fluido es mayor que la densidad del objeto, por ejemplo, densidad de F es mayor que densidad del objeto de O, aquí va a quedar un resultado positivo, por lo tanto toda esta sumatoria de fuerza va a ser positivo. ¿Y qué va a pasar con una sumatoria de fuerzas positiva? El objeto va a tender a querer subir.
se va sí o sí quiere ir a la superficie para ir disminuyendo esa fuerza que está actuando. En comparación, si nosotros, por ejemplo, viéramos que la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto, aquí va a dar un resultado negativo, por lo tanto esta fuerza va a ser negativa, y al ser negativa se va a desplazar hacia abajo, por lo tanto el objeto va a caer hasta el fondo, de hecho, del fluido, o va a quedar hasta en una zona flotando por ahí, pero siempre va a querer tocar fondo. Entonces, acá podemos ver que la fuerza de empuje para un objeto que su densidad es mayor que la del fluido, o sea, perdón, que la densidad de... Así que la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, vemos que la fuerza de empuje va a ser mayor que la fuerza que nosotros estamos aplicando, y por lo tanto aquí vamos a tener una aceleración hacia arriba, o sea, una fuerza, y va a hacer que nuestro objeto suba. En comparación, cuando la densidad del objeto es mayor que la del fluido, vemos que la fuerza de empuje es menor a la fuerza que nosotros estamos aplicando, y por lo tanto nuestro objeto va a caer al fondo. ¿Cómo lo podemos recordar esto un poco? Usted si pone, por ejemplo, a flotar una pelota de playa. ¿Por qué flota la pelota de playa? Es porque la pelota de playa, si bien está recubierta por un plástico, en su interior es aire. Y la densidad del aire es menor que la densidad del fluido. Por lo tanto, la fuerza de empuje del agua va a hacer que nuestra pelota, en este caso, esté flotando siempre con una pequeña zona sumergida, que esa, de hecho, ese volumen que está sumergido se puede calcular directamente con todos los datos que hemos visto. En comparación, si yo tiro una piedra, la piedra, por ejemplo, es una roca, y la roca no sé cuál es la densidad, pero obviamente es mayor que la del agua, entonces por eso cuando uno lanza una roca, esta cae hasta el fondo del fluido, dado que se ve que la fuerza de empuje no va a ser lo suficientemente fuerte para empujar el objeto hacia arriba. ¿Qué pasa con nosotros los humanos? ¿Por qué podemos flotar? Eh, bueno, si nos ponemos a flotar dejando de lado de que podemos aletear, con los pies movernos, uno ya puede flotar solamente por su bolsa de oxígeno que tiene, que son los pulmones. Es decir, si yo estoy quieto y absorbo mucho aire, o sea, inhalo bastante aire, voy a ser capaz de flotar por lo mismo, porque el aire que hay en mis pulmones tiene menor densidad que el del fluido, y por lo tanto me saca a flote. Y aparte hay otros conceptos de flotabilidad que nosotros los humanos tenemos, que nos favorecen, pero esa es la idea general. Por eso los objetos que son piedras, metales, son capaces de hundirse. Incluso hay fluidos que se pueden hundir en otros fluidos. Por ejemplo, si usted me hace el experimento de mezclar agua con aceite, siempre va a ver que el aceite va a estar en la capa superior del agua, aparte de que porque tenemos que el aceite es hidrofóbico totalmente, está compuesto de fosfolípidos, es decir, que son cabecitas que están hidrofóbicas, que no les gusta el agua, o sea, las colas son hidrofóbicas, no les gusta el agua para nada, por eso se separan químicamente, pero físicamente el aceite tiene menor densidad que el agua. Así que, por lo tanto, el aceite va a flotar sobre el agua. Y si usted, por ejemplo, vierte mercurio, el mercurio se va a ir al fondo del agua, dado que la densidad del mercurio es menor que la del agua. Y así sucesivamente se van a hacer muchos experimentos. Pero este es el principio de Arquímedes del caso 1. El caso 2, cuerpo parcialmente sumergido. Y este ya es un poquito más complejo de analizar, pero bastante bonito igualmente. Acá vamos a tener que la fuerza de empuje esta fuerza de empuje se va a igualar con la masa y la gravedad del objeto, es decir, la fuerza que está aplicando el objeto o peso, porque el peso, si recuérdenlo siempre, el peso es una fuerza que se está ejerciendo. Entonces nosotros vamos a tener que el objeto va a alcanzar cierto equilibrio cuando se sumerge cierto volumen de su cuerpo. Entonces volvemos nuevamente a la sumatoria de fuerzas, empuje menos la masa y la gravedad que está sometido al objeto, descomponemos nuevamente, pero aquí vamos a tener una diferencia, que tenemos que hay un volumen sumergido versus un volumen que está a flote. Y a nosotros siempre nos va a interesar conocer lo entretenido que es cuánto el volumen sumergido. Trae muchas aplicaciones, por ejemplo, una olla, cuánto va a haber, se va a sumergir la olla en función como yo lo estoy construyendo. Y el volumen sumergido nosotros lo podemos calcular a partir de despejar esta ecuación, donde tenemos que la densidad del fluido por la gravedad aquí se mantiene constante, por lo tanto, como esto es, vamos a llegar a un equilibrio, aquí la sumatoria de fuerzas es igual a cero, dado que estamos en equilibrio, la gravedad que yo tengo acá la puedo eliminar, ya no va esta ecuación no va a depender de la gravedad, y solamente va a depender de la densidad del fluido, la densidad del objeto
y el volumen del objeto que no está sumergido, o sea, el volumen total del objeto, perdón, ¿ya? Entonces, el volumen sumergido va a ser igual al volumen del objeto por la densidad del objeto dividido entre la densidad del fluido. Así nosotros vamos a determinar cuánto es el volumen sumergido, dado que el volumen del objeto lo podemos conocer mucho más simple, ¿ya? El principio del caso de Arquímedes casi siempre se aplica en un ejemplo bastante práctico de los icebergs. Siempre han dicho que los icebergs nosotros podemos ver un 10%, por ejemplo, de la totalidad del volumen. ¿Y por qué hablan de cerca de un 10%? Es por esto, es por solamente la física de los fluidos que es del objeto sumergido. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que el volumen sumergido de un iceberg va a ser igual a la densidad del hielo dividido entre la densidad del agua. Si nosotros tuviéramos la densidad del hielo y la densidad del agua, que es 1, vamos a tener un valor aproximado de 0.9 o de flotabilidad de 0.9, es decir, que el iceberg está sumergido un 90% y la física nos avala que en realidad, claro, es verdad, casi todo el cuerpo del iceberg está sumergido, pero ¿por qué pasará esto? ¿Qué estará pasando con este iceberg? Pasa que, si bien el hielo se compone de agua, igualmente el hielo tiende a su masa se contrae bastante más y es capaz de diferenciarse de la densidad del agua. No es la misma densidad del agua. El hielo nunca va a ser la misma densidad del agua, aparte que atrapa un poco de micro burbujas de aire, etcétera, pero la densidad del hielo es un poco mayor que la del agua. Y por eso hace que los cuerpos de hielo, en este caso, sean capaces de sumergirse y quede una zona de flote, que es la que nosotros vemos. Pero en cambio, tiene una gran masa de volumen sumergida el hielo. Si el hielo, por ejemplo, tuviera aquí la misma densidad del agua, vamos a ver que no se va a estar completamente sumergido. Ah, y aquí, perdón, es la explicación que venía. Es por estas micro burbujas de aire que al hielo disminuye su densidad. Eso es lo correcto, disminuye la densidad del hielo y es por esto que hay gran parte sumergida y hay otra un pequeña parte que está a flote. ¿Ya? Entonces pasamos a la estabilidad de flotación. Nosotros vamos a tener que tenemos tres posibles estados de flotación. Un estado estable, donde estamos, aquí pueden ver una curva parabólica y está ahí una burbuja que le llamamos, o un elemento diferencial que está estable en esta zona. Naturalmente estable, dado que está en una zona donde es una línea recta, por lo tanto en toda la zona va a estar estable. Aquí en cambio no, si yo dejo aquí, por ejemplo, esta partícula, va a tender siempre a caer a la zona donde se puede mantener en un estado estable. Y tenemos la zona inestable, donde aquí en cualquier momento, si uno mueve un poco esta partícula, va a caer. Así que aquí la flotación es un poco más compleja y pasa a similar tanto en los objetos sólidos como en los objetos, los fluidos. Entonces, si nosotros tenemos aquí un peso que está en esta zona, fíjese bien acá, similar con el dibujo, nosotros vamos a tener un estado de equilibrio estable, es decir, que nuestro objeto siempre va a mantener el agua flotando sin balancearse a sus dos lados por esta masa que tenemos. Puede ser cualquier masa, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza de empuje va a ser igual a la fuerza del objeto, el peso del objeto. Si nosotros, por ejemplo, aquí no pusiéramos un peso para contrarrestar, tenemos un objeto que está neutralmente estable, es decir, que igualmente tiende a balancear. Y, por ejemplo, si aquí nosotros en un fluido pusiéramos el peso al contrario, en la otra zona de esta partícula, por ejemplo, el objeto tendería a hacer esto. Sería inestable, dado que se movería, trataría siempre de buscar la estabilidad, dado que por entropía uno siempre busca el estado de orden. Bueno, el desorden, pero siempre se busca lo ordenado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el centro de gravedad va a generar este movimiento y el centro de flotación, que es B, vamos a ver que siempre va a estar según la geometría del objeto, va a estar al centro, va a depender aquí. Si tenemos un objeto, por ejemplo, un rectángulo, el centro va a estar en distintas zonas. Si tenemos un objeto irregular, ahí va cambiando un poco el centro de masa, ¿ya? Pero ese es el ideal principio de flotación. ¿Y cómo lo podemos aplicar? En los barcos. Es el mejor ejemplo que vamos a tener acá. Si tenemos, por ejemplo, que el barco
va a tener su centro de gravedad en esta zona y tenemos su centro de flotación en esta zona, va a estar estabilizado y por lo tanto vamos a tener que la fuerza de empuje va a generar que este sea un estado de estable de flotación, no va a estar balanceándose ni nada. Pero si nosotros desplazáramos a cierta altura nuestro valor beta de centro de flotación, fíjese, se lo cambió a una esquina más lejana, a la esquina derecha, por ejemplo, ese equilibrio ya está variando, es decir, va a generarse una curvatura. Y así como nosotros también podemos variar la forma del objeto, de nuestro barco en este caso, y podemos ver cómo el centro de gravedad siempre va a ser, va a ser perpendicular, perdón, del objeto, y su centro de gravedad aquí lo cambiamos un poco, y igualmente va a generar un estado de inclinación. ¿Ya? Bien, esa creo que era la última diapositiva que tenía para mostrar. Lo de estabilidad de flotación es más que nada para que tenga el concepto. Ya me interesa que lo vean. Entonces, voy a hacerme un poco de acá. Adicionalmente, tengo otra, otra parte de la clase que me interesa que la vean por su parte, pero no va a entrar directamente a la prueba de la próxima semana, ¿ya? Es la dinámica de fluidos. Esta es una materia que creo que vale la pena que la conozcan, obviamente, la lean un poco, pero directamente no va a entrar directamente a la prueba. Sí me interesa mucho, por favor, que vean las ecuaciones de Bernoulli, el punto 7.2, ecuación de Bernoulli y sus aplicaciones. Esta finalmente va a ser la ecuación de Bernoulli que me importa a mí. Y también necesito que vean, por favor, bueno, aquí está la aplicación de la hidrostática que hemos estado viendo un poco según las ecuaciones de Bernoulli, el tubo de Venturi. Y hay viscosidad también les pido que aquí la repasen un poco, pero con lo que vimos yo creo considero que es suficiente. La ley de Poiseuille, esa la podemos dejar, Poiseuille, perdón, la podemos dejar aparte. No es necesario, aquí tenemos igualmente, si se involucra más en todo lo que la mecánica de fluido, es bastante interesante de analizar, no es idealizada así. La ley de Stokes no, esa la podemos omitir. Igualmente yo le voy a dejar anotado qué es lo que necesito que vea. Ya la ley de Stokes no. El número de Reynolds, esto va a ser lo último materia que les voy a pedir, por favor, el 7.5.1. Eso lo voy a dejar anotado igualmente. Es más que nada que lo lean, que lo comprendan. ¿De qué se trata cuando uno, por ejemplo, habla la ley de Bernoulli, por ejemplo, o el número de Reynolds, o la ley de Stokes? Eso me interesa más que nada que tenga el concepto. Más allá del concepto físico, creo que para efectos de curso no son tan necesarios. Me basta con lo que hemos visto hasta el momento de hidrostática. Bien, entonces, vuelvo a la clase. Bien, ¿alguna duda o consulta? Por favor, si me la puede decir. Catherine, Jorge, ¿quedó más o menos claro? Quizás es harta materia, pero en la mecánica de fluidos, si no, no es para verla una sola clase. La verdad, mecánica de fluidos puede ser hasta una carrera completa y uno sigue aprendiendo cosas. ¿Alguna duda, estimados? ¿O queda relativamente claro? Por mi parte, profesor, estoy claro con lo que... Bien, perfecto. Sí, hay que leerlo, sí, la verdad es así la mecánica de fluido, un área que a mí personalmente trabajo en ella y es bastante interesante. La hablo en la sangre porque de hecho mi tesis doctoral es sobre el tema de sangre, de hecho. Así que por eso siempre doy ejemplos de la sangre directamente. Bien, eso, entonces la materia de la prueba va a ser la diapositiva 1 y esta información adicional es para que usted la lea y le voy a dejar los puntos que me interesan, que son dinámica de fluido, el punto 7, bueno, que es en general, la ecuación de continuidad no, la ecuación de Bernoulli, 7.2, está completa, viscosidad, échenle una mirada, pero ya con lo que vimos en la clase es suficiente, la ley de Poiseuille no, y el número de Reynolds, o sí, el número de Reynolds me interesa que lo conozca, dado que esto va a generar algo interesante en los fluidos. El número de Reynolds determina si mi fluido va a ser laminar o turbulento. Laminar
por favor, siempre recuerdes el ejemplo del cambio de aceite. Cuando abren el tapón del cárter de aceite y cae el fluido, el aceite en este caso, se comporta, es como que estuviera detenido. No tiene fluctuaciones, es decir, es un flujo, como su nombre dice, lámina, está continuamente fluyendo. En cambio, el flujo turbulento usted siempre lo puede asociar a las cascadas, desorden, caos total. Y a mayor número de Reynolds, mayor flujos turbulentos vamos a tener. Y en cambio, los flujos laminares siempre tienen un Reynolds menor. Por eso es bastante interesante analizar de momento lo que es el número de Reynolds, para más adelante ver si tienen una aplicación, por ejemplo, lo que están trabajando en su tesis, en este caso de ingeniería. Y cualquier duda, igualmente, si tienen sobre este tema de mecánica de fluido, me pueden consultar, no tengo ningún problema en ir ayudando o asesorando un poco. ¿Bien? Bien, estimado, eso por mi parte hoy día. Si no han terminado la prueba, terminan tranquilo, me envían un correo que se rezaron y la van subiendo. Ya no tengo problema con revisarla. Las notas sí, yo creo que las van a estar el fin de semana, ya dado que esta semana la voy a tener bastante trabajada. Bien, voy a dejar de grabar la clase